80 dels quaderns de Cristianisme i Justícia. Títol: Unicidad de Dios, pluralidad de místicas. Autor: José Luis González Faus. Un solo espíritu y multiplicidad de dones. 1 Corintios 12:4. El fundamento en que se asienta un yo liberado de su ego es que Dios necesita a los hombres y no puede ser concebido como el ídolo del destino que hace y deshace como le parece. Esta colaboración entre Dios y el hombre liberado del ego es una certeza fundamental de toda mística. Con palabras de D. Han Markov, yo soy el recipiente, la bebida es divina y Dios es el sediento. Vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, mientras los hijos del reino se quedarán fuera en las tinieblas. Mateo 8:11. Introducción. El título de este cuaderno habla expresamente de místicas experiencias espirituales. He manifestado otras veces reticencias ante la expresión diálogo de las religiones. Estas deben convivir y colaborar en la liberación y realización del ser humano. Pero el concepto de religión es de enorme complejidad por su vinculación con elementos teológicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos y jurídicos. Y su aplicación al cristianismo es, para mí, muy dudosa o, en todo caso, muy derivada. Religiones y místicas. Si, a pesar de eso, se intenta buscar una base común a todas las religiones en la referencia a una realidad última, incondicionada y determinante, que es como la clave de toda la realidad que conocemos. J. Hick. Será inevitable categorizar y tematizar esa realidad como poder, dado que es clave y fuente de todo. Con ello, se la vinculará al poder que domina a los hombres y las religiones intentarán ser maneras de apropiarse o manejar ese poder, dando lugar así a modos de pensar y de proceder, muy religiosos quizá, pero bastante contrarios a los evangelios cristianos y que merecerían muchas veces la calificación de supersticiosos. Si, por el contrario, intentamos categorizar esa realidad última como misterio, la historia humana parece testificar que es posible una experiencia de ese misterio, la cual es inmediata, pero atemática. A esa experiencia se la ha llamado siempre mística. Ambas voces, misterio y mística, proceden del verbo griego mio, estar en silencio o con los ojos cerrados, con lo que se marca el carácter atemático o no objetual de dicha experiencia. Pero, por verdadero que sea ese contacto inmediato con el misterio o con Dios para utilizar el lenguaje más habitual, se tratará siempre de un Dios contextualizado, parcializado y limitado por el sujeto de la experiencia. San Agustín ya lo comparaba al de un niño en la playa que quiere meter todo el mar en su pozalito. Precisamente esos límites desfiguran las experiencias místicas cuando éstas se estructuran en verdades o sistemas teológicos y religiones, o sistemas de culto y convivencia. Tal estructuración es inevitable, dado que los humanos somos comunidad y lo somos gracias al lenguaje. Y dado que las experiencias espirituales, no simplemente individuales, sino compartidas, han sido fuente de gran creatividad en la historia religiosa de los seres humanos. Experiencias universales, lenguajes particulares. Prescindiendo ahora de esa ulterior estructuración en religiones, nos queda el dato de que la experiencia mística es, a la vez, verdadera y falseada por su inevitable limitación. Y digo esto refiriéndolo a las experiencias auténticas y prescindiendo de las 1000 falsas experiencias espirituales que, en realidad, son alucinaciones o proyecciones camufladas del propio ego. Abhistananda, el benedictino francés, pionero del actual movimiento interreligioso, escribía en su diario con lucidez:
Si el Espíritu es la presencia y la acción de Dios y del Señor en mí, es por naturaleza inapresable. Para captarlo con el pensamiento necesito darle nombre, objetivarlo y separarlo de mí. Pero si lo separo de mí, mi relación con Dios se desvanece. Estas palabras afirman claramente, por un lado, la presencia universal del Espíritu de Dios más allá de las fronteras religiosas y, por otro lado, la inexpresabilidad de esa presencia, pese a que es necesario expresarla, dada la parcialidad de toda experiencia del Espíritu, tanto en su realidad como en su formulación. Ello hace conveniente y enriquecedora la aproximación y la confrontación entre las diversas místicas. Pero esa aproximación y confrontación no podrá ser un mero diálogo de conceptos, por sublimes que estos puedan parecer a cada tradición, sino una mistagogía cuidadosa que introduzca confiadamente en cada experiencia frontal y genere desde allí un esfuerzo respetuoso por entender, por comparar y por aprender. Nuestro objetivo. En este cuaderno intentamos acercarnos a la experiencia espiritual o a la mística que está en la base o ha sido como la matriz de diversas religiones, no a todas por incompetencia del autor, para tratar de completarlas y resituarlas por el contacto entre ellas. Soy consciente de que es una tarea muy difícil, pues hay que prescindir de muchos elementos teológicos o cosmovisionales y culturales que parecen centrales en las diversas corrientes religiosas y, sobre todo, porque la identificación de cada experiencia espiritual debería ser tarea no de una sola persona, sino de muchas, para poder identificar mejor esta experiencia que, como hemos dicho, es en sí misma atemática, pero que busca tematizarse para poder ser comunicada y compartida. Ratzinger ha insistido con razón en que cualquier religión es inseparable de alguna cultura, aunque no se identifique con ella. Aquí, al intentar acercarnos a la experiencia mística originaria de las diversas religiones, para tratar de vivirla en otro contexto cultural y antropológico, intentamos acercarnos a esta siempre imposible separación para facilitar el encuentro entre las diversas experiencias. Quisiera buscar lo que cada una de esas místicas dice de sí misma, no lo que a nosotros nos convendría que dijera para resolver de manera fácil el problema de las diversas religiones. Pero sin desconocer que soy cristiano y, por tanto, conozco mejor la experiencia cristiana y quizás ésta puede condicionar inconscientemente lo que intenta ser un esfuerzo de objetividad. Este cuaderno necesitará, por tanto, ser completado, iniciando así el diálogo de experiencias que él propugna. Y una última observación. Cuando, desde mi óptica cristiana, hablo de experiencia espiritual como sinónimo de mística, no me refiero simplemente a una experiencia de lo no material, sino a una experiencia dada por el Espíritu Santo de Dios, cuya acción es universal según los textos cristianos y que ha sido derramado sobre toda carne. Con eso queda suficientemente delimitado nuestro propósito, acercarnos a las diversas experiencias espirituales, y sólo a ellas, que son como las células madre de diversas religiones, hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islam, para ver cómo deberían purificarse y completarse por el contacto aceptando entre ellas que, por su misma naturaleza, se presentan simplemente como testimonios u ofertas. De entrada me parece que es posible dividirlas en dos grandes bloques que coinciden con los términos geográficos de Oriente y Occidente y que pueden ser calificados como místicas del ser y místicas de la fe. Primera parte, místicas de la fe. Primera parte, místicas del ser. El hinduismo, como experiencia de Dios, supone una de las más radicales afirmaciones de unión con la divinidad que ha testificado la historia humana.
Hinduismo. Punto 1. La experiencia. 1.1, apartado 1. Rasgos característicos. No dualidad. Se la suele caracterizar con la palabra Advaita, no dualidad, que Occidente ha tendido a leer siempre de manera monista o panteísta, pero que, en la misma tradición india, tiene una lectura más monista y otra más dualista. En fin de cuentas, la palabra Advaita no significa necesariamente identidad, sino solo no dualidad. Y al menos en el lenguaje siempre balbuciente de la mística, hablar de no dualidad no implica necesariamente hablar de identidad. Recuerdo un antiguo profesor que, hablándonos de mística cristiana, repetía machaconamente: no somos dos, pero tampoco uno. Inaccesibilidad. Pero, más que esa discusión posterior sobre monismo o dualismo, es decisivo en la experiencia hindú que esa no dualidad se afirma desde una conciencia muy radical de la total trascendencia e inaccesibilidad de Dios. Neti, neti, no es eso, repiten con insistencia los Upanishads, evocando una frase para nosotros conocida de San Agustín: si lo entiendes, ya no es Dios. Frase muy similar a estas del Kena Upanishad. Aquel no puede convertirse jamás en objeto de conocimiento. Quien cree conocerlo, no lo conoce en verdad. Pues bien, es de ese totalmente inaccesible, Brahman, o más por encima de mí que lo más lejano, de quien se nos dice también que es lo más profundo de nosotros mismos, más profundamente yo que mi yo más íntimo. Y esa unidad es lo que expresa esa especie de mantra, Atman Brahman, o mejor, Tat Tavam, así, tú eres aquel. Atman designa la dimensión más honda del ser humano, nunca bien traducible para nuestras lenguas latinas, y de esa dimensión más honda, por lo general casi inaccesible a nosotros mismos, se afirma su casi identidad con el Dios más trascendente. Este supremo Brahman, Atman universal, gran morada de lo existente, la más sutil de todas las cosas sutiles, eterno. En verdad, es tú mismo porque tú eres aquel. Leemos en el Kaivalya Upanishad. No se trata de una afirmación simplemente filosófica o metafísica que brota desde la experiencia asombrada de la relación entre identidad y movimiento, como pudo darse en los presocráticos. Se trata más bien una auténtica experiencia de Dios, mística. El espíritu. Una aclaración muy importante si intentamos comprender esa no dualidad desde las categorías del cristianismo occidental. Podemos pensar que también el cristianismo habla de la imagen y semejanza de Dios como el rasgo existencial más hondo del ser humano. Pero no se trata simplemente de eso, por muy bíblico que sea el lenguaje. Se trata de Dios mismo, como muestra el texto de Kaivalya Upanishad, que acabamos de citar. Por tanto, en nuestro lenguaje cristiano, el Atman sería la persona en que habita el Espíritu Santo. Hace ya muchos años, y desde la intuición que le caracterizaba, escribía el que luego fue cardenal Danielu, hablando de la teología del futuro en un mundo ya no dominado por Occidente. Se afirma, por ejemplo, que la noción india de Atman, más rica que el pneuma griego, es quizá la más apta para darnos una teología del Espíritu Santo. En mi hondura está, por tanto, la única verdadera realidad. Lo demás, exterior a mí, es tan irreal como el sueño y no liberador. El Atman se encuentra en todos los seres y todos los seres se encuentran en él. Cuando se le ve, se le alcanza la identidad con el Supremo Brahman. No existe ningún otro medio. Por eso,
quien entrevé todos los seres en el Atman y el Atman en todos los seres, ya nunca se separa de éste. 1.1 apartado 2. Accesorios. Si he conseguido así sugerir la que me parece experiencia fundamental del hinduismo, queda ahora añadir un par de comentarios. A. Esa experiencia se despliega después y se sistematiza en 1000 teologías, mitologías o prácticas, y en una conceptualización que nos hablará de la mentira de todo lo real, insistiendo en que la realidad es tan falsa como lo que soñando percibimos como real. Nos hablará del Dharma, verdad, y del Karma, concepto asimilable al latino ordo de los escolásticos. De la reencarnación. De todo eso podemos prescindir aquí, remitiendo quizás a la frase de Wittgenstein para hacer una traducción al lenguaje occidental. No como el mundo es, sino que el mundo es. Eso es lo místico. Y evocando quizás ese atisbo trinitario que he comentado otras veces. Sat, Chit, Ananda. Ser, conciencia de ser y gozo de ser. Eso es todo en realidad. B. Además, esa experiencia del hinduismo es universal. Puede ser accesible a todos a través de una cuidada pedagogía. Por eso, el hinduismo tenía fama de ser la religión más tolerante, al menos hasta que la nefasta y universal vinculación de religión y nacionalismo le haya convertido hoy en inquisidor y perseguidor. Mucho antes de que Rahner hablara del cristianismo anónimo, la Bhagavad Gita parece sugerir una especie de hinduismo anónimo cuando Krishna le dice al protagonista: también los que siguen a otros dioses y los veneran con fe profunda, en realidad me honran solo a mí, aunque no de forma correcta. Punto 1, apartado 2. Límites de la experiencia. Por verdadera que pueda ser la experiencia de la calidad divina del hombre, el hinduismo saca de ella una consecuencia discutible que es la desvalorización de todo lo real. Las cosas no son más que apariencias, maya, como cuando ves confusamente una cuerda que se mueve y crees que es una serpiente. Y la historia no es más que una especie de sueño, samsara, por real que nos parezca, igual que cuando soñamos nos parece muy real aquello que estamos soñando. No hay duda de que, desde una experiencia profunda de la unión con el ser, lo demás se convierte en nada. La tradición cristiana había hablado también de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, de que la vida es sueño, de que la historia no es más que un gran teatro donde lo que importa no es el papel que representas, sino que lo representes bien. Pero esa consecuencia generalizadora olvida que en la realidad existen también millones de personas, de Atman, en las que habita Dios. Al desvalorar tan genéricamente la realidad, se amenaza con desvalorizar el dolor de los otros en un mundo limitado y en una sociedad que produce víctimas. La mística hindú parece prescindir o desconocer ese dolor, o en todo caso, al conceptualizarse, lo toma como castigo de alguna culpa. Así puede ir a dar en una visión individualista que llega a la aceptación de las castas y de los parias, justificándola como castigo de una mala vida anterior y poniendo en juego para ello el concepto de reencarnación que, en su origen, tiene el sentido negativo de un castigo o de una nueva oportunidad en condiciones más difíciles. Aunque el no reconocido miedo a la muerte de nuestra sociedad occidental lo haya recuperado dándole un sentido positivo. 2. Budismo. 2.1. La experiencia, dolor y compasión. Lo anterior nos lleva fácilmente al budismo, que es considerado
como una herejía del hinduismo nacida precisamente desde la experiencia de la compasión ante el dolor humano. Se puede discutir si el budismo es una religión, dado que es precisamente ateo, puede afirmar o no afirmar o prescindir de la realidad de Dios. Pero conviene tratarlo aquí como prueba de que la experiencia mística puede darse incluso en no creyentes en Dios, y el Espíritu de Dios, derramado sobre toda carne, puede intentar así conducir cada libertad por caminos que no son los nuestros. El budismo es más bien una profunda experiencia antropológica, pero esa experiencia llega a una dimensión tan honda de la realidad que se convierte en auténtica experiencia mística. Movido por la compasión, karuna, Buda renunciará al nirvana por ayudar a sus hermanos que sufren. Tamaña solidaridad es intrínsecamente teofánica, incluso aunque no pretenda serlo, porque brota de una triple negación que es intrínseca a toda experiencia de Dios. Negación del ego, no de la persona, negación de la propiedad privada y negación de la fuerza, porque Dios es amor universal. El budista, no sabemos si ateo, inmolándose a lo bonzo o manifestándose contra la dictadura birmana, puede ser para el cristiano una buena visibilización de las palabras de Jesús en San Mateo. A mí me lo hicisteis. No soy experto en el tema, ni hay espacio aquí para acumular pruebas escritas. El famoso sermón de Benarés, con sus nobles verdades, es demasiado conocido. Los hombres sufren por la pasión que es ciega y arrebatadora, pero hay un camino largo de salida de ese sufrimiento que lleva a la liberación del deseo, la cual convierte al ser humano en iluminado. Para ese camino recuperará Buda la enseñanza hindú sobre la mentira de lo real y la inanidad de nuestras pasiones que solo intentan atrapar vientos. Pero en cambio el budismo llega a hablar de la An-Atman que podríamos dar a entender como negación del ego y que, en su lenguaje negativo, pone de relieve ese carácter de reacción contra el hinduismo. Prescindiendo de esta sabiduría que es más conocida, prefiero fijarme en otro aspecto menos conocido y que desborda el terreno sapiencial. El alma de Buda es misericordia. Es el espíritu de amor que salva a los hombres por todos los medios y la misericordia que sufre y se enferma junto con los hombres. Ese espíritu de misericordia de Buda nace en contacto con el hombre y en contacto con él nace la fe en los hombres. Desborda el terreno sapiencial, he dicho, pero sin olvidar que para llegar ahí, el budismo ofrece una palabra clave que Occidente no sabe entender o solo comprende muy superficialmente: la atención. La atención no es solo un fijarse en los funcionamientos exteriores de las cosas, es una mirada capaz de penetrar hasta lo que hay en el fondo del mar de la vida, más allá de los vaivenes de las olas en su superficie. El budismo es una experiencia de lo que puede dar de sí un ser humano que no tapa sus ojos ni cierra sus oídos ante la dimensión más honda de la realidad. 2.2. Límites de la experiencia. De acuerdo con lo dicho, no me satisface la afirmación de quienes reducen al budismo a sabiduría y caracterizan al cristianismo como amor. Creo que sabiduría y amor están presentes en ambos, aunque quizás sí cabría decir que en el budismo es la sabiduría la que lleva hasta la misericordia, y en el cristianismo es el amor el que va enseñando la sabiduría. Hay que añadir que, al igual que antes, el budismo, pese a que su doctrina rehúye toda especulación y procura expresarse en parábolas, ha necesitado también su organización como comunidad, y por la misma gran exigencia de su práctica, ha hablado de un camino más amplio y otro más estrecho, Mahayana y Hinayana, que podrían tener su equivalente homeomórfico en la distinción católica
y discutible entre preceptos y consejos, pero todo eso no interesa ahora. Lo que quisiera señalar más bien es que la experiencia budista parece atender solo al sufrimiento que el ser humano se causa a sí mismo por la ceguera del deseo. Eso es lo que percibió Gautama en su historia personal desde su posición social privilegiada. Pero ese dolor debería ser completado por el inmenso sufrimiento que la pasión humana causa en los demás hombres, expoliando, asesinando, esclavizando, humillando. Hay un sufrimiento común a todos los hombres, pero hay otro dolor que los hombres causan unos a otros, ya que desde los comienzos de la historia, Caín y Abel, y que merece ser el objeto privilegiado de la misericordia humana. 3. Apéndice. Taoísmo. No lo conozco suficientemente como para exponerlo, pero no quiero renunciar a él porque recoge los elementos o experiencias sapienciales, tan típicas de las religiones de Oriente y que pueden haber quedado marginados en mi exposición anterior. Como rasgo a destacar, Tao Te Ching, título de la obra de Lao Tse, significa libro, King, de la virtud Te y del Tao. Esta palabra Tao nos resulta intraducible, aunque parece aludir a la raíz última de la que brota la virtud, sabiduría, fuerza, bondad del ser. En este sentido, y aunque sea intraducible, no sería inexacto decir que el Tao puede ser una forma de aludir a Dios, al que no se nombra porque no se le conoce. La totalidad creadora manifestada en la unidad que se oculta en la diversidad. Es una de las definiciones que se han dado del Tao y que favorecería la interpretación hecha aquí. En este sentido, es comprensible que la primera vez que se tradujo el Nuevo Testamento al chino se leyera así el comienzo del cuarto evangelio. En el principio ya existía el Tao. Esa versión fue rechazada por Roma por un miedo irreflexivo a que aludiera a un Dios impersonal, temor infundado a mi modo de ver, porque la experiencia del Tao queda más allá de lo personal o impersonal. Prescindiendo de esto, ya dije que no sé bien si es correcto hablar propiamente de experiencia mística en el taoísmo, pero si cabe hablar de una experiencia sapiencial del misterio, no solo del ser humano. También la Biblia, junto a los libros históricos y proféticos, ofrece una serie de reflexiones que son simplemente sabiduría humana o sabiduría de Dios en la sabiduría humana, y desde ahí atisba un cierto desdoblamiento en el Yahvé único, hablando precisamente de la sabiduría que brota de él, vive junto a él y coadyuva con él. Y este es un elemento que no conviene dejar pasar. Lo que Tao Tse llamaba la virtud puede brotar de una llamada o una misión, como veremos luego en el judaísmo, pero puede brotar también de algo tan humano y tan elástico como es la búsqueda de la sabiduría. He comentado en otro lugar cómo el profeta, que luego fue Bartolomé de las Casas, no se convirtió al oír los sermones encendidos de Montesinos, sino leyendo una frase de los libros sapienciales de la Biblia, quizá preparado por un proceso previo que arrancó de las prédicas de los dominicos de la Española. En este contexto cobran relieve algunas de las frases de Lao Tse. El mar se convierte en rey de todos los ríos porque está más abajo que ellos. Por tanto, el sabio gobierna a la gente rebajándose en su discurso y la dirige poniéndose detrás. No hay mayor defecto que la codicia. Una consideración que parece estar repetida en 2 o 3 frases del Nuevo Testamento. O esa otra extraordinaria. La máxima virtud no es virtuosa, por eso es virtud. Otra cuestión será si tales evidencias resplandecientes en este tipo de formulaciones
dan al ser humano la fuerza para llevarlas a la práctica. Ya el mismo Tao advierte que mis palabras son fáciles de entender, pero muy difíciles de practicar, dado que, si cielo y tierra viven eternamente, ¿no es acaso porque no viven para sí mismos? Merezca o no el nombre de mística, parece innegable que hay en esta especie de refranes una forma de sabiduría que no es de libros, sino de profunda connaturalidad con lo más rico de la naturaleza humana, que a veces evoca la que Leclerc, hablando de Francisco de Asís, calificó como la sabiduría de un pobre. Por eso me permito concluir este apéndice con una última cita de dulzura franciscana y fundamental para el destrozado mundo de hoy. Nada hay en el mundo más blando y débil que el agua, pero no hay nada como el agua para erosionar lo duro y lo fuerte, y nada puede reemplazarla. Que lo débil venza a lo fuerte y lo blando venza a lo duro es algo que todos conocen, pero que nadie practica. Quizá, pues, la mística del Tao pueda ayudar a que nos convenzamos de eso que cuesta tanto creer desde nuestras experiencias superficiales y fugaces. Que la bondad y la práctica de la virtud son lo más conforme a nuestra naturaleza, aunque a veces parezcan duras. Y que esas máximas tan actuales de que todas las cosas buenas o engordan o son pecado, es también como bromitas de un momento, pero son en realidad necedades que no han llegado más allá de la epidermis de las cosas. Segunda parte. Místicas de la fe. Quizá lo más típico de la mística judía, en comparación con las de las religiones anteriores, es una experiencia de confianza en este misterio que tampoco aquí da a conocer su identidad o manifiesta su nombre, y solo afirma que Él es, o será. Éxodo 3:14. 1. Judaísmo. 1.1. Experiencia. 1.1 apartado 1. La fe. Citemos solo un par de referencias. A. La oración judía, los salmos, está repleta de expresiones de confianza. El judío se atreve a decirle al misterio: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. 92. Y ese misterio último es invocado como mi alcázar, mi roca firme, mi luz y mi salvación, en quien es posible confiar, incluso cuando la higuera ya no da fruto, ni tienen brotes los campos, ni hay vacas en el establo. B. Esta confianza es la experiencia originaria que pone a Abraham en marcha hacia la aventura de dejar su entorno y sus apoyos en pos de una promesa imprecisa, pero que él percibe como digna de fe. Génesis 12. Esa confianza es algo tan serio que ella sola hace de Abraham un justo. Romanos 4. Le constituye padre y modelo de creyentes y hasta da algún nombre al misterio como el Dios de Abraham. Génesis 26:24. Éxodo 3:6. Mateo 22:32. Es fácil percibir la radical novedad de esta experiencia respecto a lo que acabamos de ver en las místicas orientales, pues supone una forma de relación más entrañable. La cercanía del misterio no radica solo en su presencia en mi espíritu, sino en su absoluta fiabilidad. Gustad y ved cuán suave es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Salmo 33:9. Por una de esas intuiciones inconscientes que cada lengua transmite sobre la mentalidad y el corazón de un pueblo, me parece muy significativo que en hebreo la misma palabra significa que creer y subsistir. Ello indica lo que la confianza en Dios supone para este pueblo y permite comprender la posterior palabra de Jesús cuando declara imposible servir a Dios y al dinero. Mamón, palabra que deriva del mismo verbo
Esta total novedad respecto de la mística hindú se ve incrementada por la conciencia de total dependencia que, como criatura, tiene el judío respecto de Dios, y no solo por la criaturidad. Esa confianza resulta más inaudita porque va unida a la conciencia de la propia miseria e indignidad ante Dios, tan típica de la fe judía. Apartado 2. Palabra. En segundo lugar, esa confianza se funda en que el misterio habla otra gran novedad del judaísmo respecto a las místicas orientales. Pero no habla para enseñar, ni siquiera para darse a conocer, sino para llamar, para pedir confianza en una promesa que él hace. La fiabilidad insospechada del misterio no proviene de la deducción racional de Israel, sino de una palabra que ha venido a decirle: he visto la opresión de mi pueblo y quiero bajar a liberarlo. De ese hablar del misterio surge otra novedad inesperada. Hemos insistido en que, al igual que en Oriente, el misterio no da su nombre por más que hable. Sigue valiendo de él la fórmula hindú, neti neti, que ya vimos. Pero no obstante, revela que es un Dios de las víctimas, de los oprimidos, de los sufrientes e indefensos, de los que no tienen vindicador como la viuda, el huérfano o el extranjero. La primera palabra del misterio es pronunciada para que sepamos: he oído el clamor de mi pueblo. 1.2. Su desarrollo. De los rasgos anteriores brota una serie de reflexiones, de consecuencias, de invitaciones, pero también de toques de atención. 1.2 apartado 1. La tentación. La experiencia de absoluta fiabilidad atraviesa por la crisis típica de todas las relaciones humanas. Con frecuencia, esa confianza parece verse defraudada y despierta una duda inevitable. ¿Es que falla Dios?, se preguntará Job, mientras los profetas de Israel no se cansan de repetir: falla el pueblo, falla el hombre. Dos vivencias parciales muy presentes también en los Salmos. La mística judía se debate así entre el temor a la confianza y la conversión. 1.2 apartado 2. El dolor de la historia. Pero con ello se ha puesto de relieve otra novedad respecto de la mística hindú. El entorno del ser humano no es simplemente apariencia, ilusión o mentira. Es sobre todo sufrimiento, atropello e injusticia. De este modo, Israel irá articulando la convicción de que Dios es un Dios de las víctimas y el hombre un ser necesitado de perdón. El hindú nunca habría entonado cantos como el Miserere o el De Profundis, ni tendrá profetas como Amós o Isaías, mientras que la confesión del propio pecado marca toda la narración que hace Israel de su historia. El entrañable agnóstico que fue M. Vázquez Montalbán comentó una vez que Israel ha sido el único pueblo que contó su historia no para glorificarse a sí mismo, sino para mostrar su indignidad. Y a la vez, añado yo, su confianza en Yahvé a pesar de esa indignidad. Ni catalanes, ni vascos, ni españoles, ni franceses, ni norteamericanos, ni el antiguo imperio romano más cercano a Israel han contado así la historia de sus pueblos. Incluso la edad de oro davídico-salomónica es narrada como un esplendor sentado sobre el pecado. Apartado 3. Revalorización de la historia. Y de ahí surge otra particularidad nueva. Se trata de confianza no en un más allá trascendente, sino para este más acá. Con ello, la realidad de la historia desvalorizadas en el hinduismo se revalorizan ahora, no por sí mismas, sino porque, pese a su nada y su engaño, Dios las ha mirado y las ha dado al hombre.
La intención última de la experiencia mística oriental se formula mejor diciendo que no es la realidad exterior la que debe ser devaluada, sino nuestra relación con ella la que debe ser corregida, de modo que no sea una relación posesiva ni violenta. Porque si me enfrento al mundo y a la historia con esa actitud violenta o posesiva, entonces es cuando se convierten para mí en pura mentira. De este modo, la experiencia mística del judaísmo es experiencia de una liberación histórica. De hecho, la fórmula antes evocada, he oído el clamor de mi pueblo y voy a bajar a liberarlo, Éxodo 3:7, constituye el primer relato de esa experiencia, ordenándola ahora no lógicamente, sino cronológicamente. Permítanse, pues, dos notas rápidas sobre este texto fundamental del judaísmo. A. Moisés siente esa voz en un contexto geográfico donde lo que menos se puede oír es un clamor de sufrientes, en el impresionante escenario del Sinaí, con sus bloques de granito rosado y el desierto en torno. Y B. Cabe aquí un cierto paralelismo con la compasión budista, pero ahora ésta se dirige al dolor creado por la opresión histórica y no por los deseos ciegos del individuo. Ambas notas están muy presentes y prolongadas en la experiencia mística de los profetas y en su radical convicción de lo intolerable de la opresión humana ante la tzedaka, justicia divina. 1.2 apartado 4. Personalización. Esa confianza en una palabra del misterio innombrable implica otra novedad respecto al Oriente. En la mística judía se trata de una experiencia particular que no tiene la pretensión de ser universalizable como el Advaita hindú. A partir de esta oscura raíz, se dirá después que el concepto de persona y de su dignidad es el legado principal del judeocristianismo a la humanidad. Pero ahora importa más señalar que esa individuación de la experiencia mística no constituye para el judío fiel un privilegio, sino una misión y un deber. Ve a mi pueblo y dile, o la finalidad última del pueblo elegido, que era ser luz para los demás, porque aquí comienzan a vislumbrarse los riesgos de la experiencia judía. 1.3. Límites o peligros. 1.3, apartado 1. La tentación. Esa experiencia, aunque puede acabar siendo una fuente extraña de increíble libertad, cuesta mucho de aceptar cuando no degenera en un intolerable abuso de confianza. Israel y la Iglesia, en seguimiento suyo, han sido profundamente infieles y traidores a esa aceptación, deformando así otros muchos conceptos del judaísmo, como el de la elección de Dios, y como Pedro pensando de Dios en forma humana y no como Dios. Mateo 16. Y es que, como ya intuyó Juan de la Cruz, la imagen propia y la imagen de Dios en el hombre caminan juntas. Por eso, cuando Dios elige a un pueblo para ser luz de las gentes, ese pervierte esa elección en un privilegio que le permite creerse superior a las gentes o le autoriza a ser dominador de ellas. Pero, precisamente por eso, la mística judía ha dado lugar a las figuras de los profetas tan típicas y prácticamente exclusivas de la Biblia hebrea. En ellos, la hondura mística parece convertirse además en genio literario, como ocurrirá también en Juan de la Cruz. Y todo su mensaje se reduce a una denuncia constante de la idolatría de la propia seguridad, bien sea una seguridad buscada en alianzas con los imperios de la época o en la propia riqueza privada. Esa idolatría de la seguridad acaba con la confianza de Israel en su Dios. 1.3, apartado 2. Luz de las gentes.
Por todo lo anterior, la importancia del judaísmo en la historia de la humanidad nunca será suficientemente reconocida. A pesar de todos sus pecados, el influjo increíble de este pueblo pequeño en toda la humanidad es sorprendente y parece realizar de algún modo, y por el reverso del tapiz, la promesa de Yahvé de ser luz para las gentes. Precisamente por eso es más de lamentar la radical traición a esta experiencia en el actual Estado de Israel, que por aquella misma idolatría de la seguridad que denunciaron los profetas, ha pisoteado lo mejor del judaísmo y se ha convertido en el mayor antisemita del momento. Hoy es preciso gritar que el Dios de Israel, el Dios de Jonás, de Jeremías o de Ruth, está de parte de los palestinos y de la urgencia de un Estado justo y digno para ese pueblo. Y si hoy Verdi compusiera un nuevo Nabucco, sería en el mismo Israel de hoy, donde los judíos fieles dejarían volar el pensamiento hacia la patria perdida, y verían sus arpas de oro colgando no sobre los sauces de Babilonia, sino sobre el nuevo muro de la vergüenza y los asentamientos invasores. Tachar a estas críticas de antisemitismo es la misma hipocresía que se comete en la Iglesia católica, acusando de falta de amor a la Iglesia a quienes pretenden que ésta esté fundada sobre los Evangelios y la fe de Pedro y no sobre el poder del Vaticano. 1.3, apartado 3. Infidelidad. Los peligros que brotan de esta mística ya han ido apareciendo en nuestra descripción. Todos ellos parecen converger en la tentación de separar uno de los dos polos de la dialéctica que la constituye y de formarse así monstruosamente. El peligro de un antropomorfismo excesivo fue sentido por el mismo Israel, que trató de compensarlo con el mandamiento de la prohibición de imágenes, que la Iglesia heredera de Israel debería considerar más hoy. Ya hemos hablado de la tentación de disponer de Dios, abusando de la confianza personal en Él. Esa sensación de disponer de Dios lleva a la tentación de tomarse la justicia por su mano para realizar la justicia de Dios, convirtiendo en justicia de Dios la simple venganza humana. Me parece interesante en este sentido una comparación con la Bhagavad Gita en lo referente al tema de la guerra. En el poema hindú, el rey siente al principio cierto escrúpulo ante el hecho mismo de la guerra y la muerte violenta. Pero, desde la citada desvalorización de la realidad, Shiva le tranquiliza remitiéndole a que eso es lo que le toca hacer y que lo importante es desempeñar su papel con intención recta. Israel, en cambio, se sitúa a la vez por debajo y por encima de la resignación hindú. Lo primero, por la tentación de la guerra santa, que también heredará la Iglesia. Lo segundo, por el atisbo y la experiencia interior de que Yahvé es un Dios que pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe, rompe las lanzas, quiebra los arcos y prende fuego a los escudos. Salmo 45:10. Y su proyecto respecto a este mundo es que las espadas se conviertan en arados, las lanzas en podaderas, y no levante la espada pueblo contra pueblo, ni se adiestren para la guerra. Isaías 2:4. La resignación hindú ante lo real es más estática, mientras que la confianza judía es más dinámica, pero también más peligrosa. Huelga decir que todos estos peligros amenazan también a la mística cristiana, heredera de Israel y de la que tratará nuestro siguiente capítulo. Cristianismo. Señalaré también 3 rasgos para describir la experiencia espiritual que da origen al cristianismo. Es una mística del amor que llega hasta un Advaita horizontal, valga la expresión que explicaré enseguida. Es una mística de la libertad y es una mística de la noche oscura. Los 3 rasgos brotan de lo vivido por y en torno a Jesús de Nazaret. Después los reencontraremos con los nombres de absoluto, promesa y maldición.
2.1. Una mística amorosa. Lo que en el judaísmo calificamos como fiabilidad del misterio, culmina en el cristianismo como una increíble relación de amor con el misterio. Ya en las fuentes mismas del cristianismo, Pablo canta una fe en el misterio que por medio de Cristo me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Juan reformulará eso mismo escribiendo que Dios es amor. Nos amó el primero y el que ama ha nacido de Dios. 1 Juan 4:7, 21. Ambos coinciden también en que ese amor de Dios lo hemos conocido porque envió a su Hijo como liberación de nuestros pecados. 4:19. Pero es importante subrayar que ese amor no elimina el rasgo común de la incognoscibilidad del misterio. A Dios nadie lo ha visto nunca. 4:12. Y ello pese a lo vinculadas que están las palabras amar y conocer tanto en la Biblia como en la lengua hebrea. La unión íntima con Dios no conduce pues a verle mejor, sino a tener sus ojos y sus oídos para ver y oír al mundo. De este modo, la experiencia espiritual cristiana habla siempre ternariamente. Sabe que Dios está por nosotros. Romanos 8:31. Sabe que Dios está con nosotros. Emmanuel. Mateo 1:23. Y sabe que Dios está en nosotros. Romanos 5:1. De ahí se desplegará la posterior doctrina trinitaria, que como doctrina no importa ahora, pero que se refleja en tres estilos de lenguaje. Una mística esponsal, una mística libertaria de filiación y una mística profética de fraternidad. Veámoslos rápidamente. 2.1 apartado 1. Una relación esponsal. La mística cristiana posterior tendrá el atrevimiento de hablar de una relación esponsal o conyugal con el misterio. Juan de la Cruz, en sus espléndidos poemas, es el ejemplo más conocido de esa osadía. Pero antes de él, San Bernardo, en su comentario al Cantar, había hablado de Jesús como el beso en los labios que da Dios a la humanidad, aclarando que en el beso en los labios no se distingue el que lo da y el que lo recibe. No hay dos besos sino uno único que es a la vez totalmente de uno o totalmente del otro. Y antes de él, la patrística no tuvo temor en designar a Jesús como matriz del cuerpo de la humanidad, el lugar por donde entra la semilla de Dios y de donde sale la persona nueva, hija de Dios. 2.1 apartado 2. Una relación de filiación. El segundo lugar para el cristianismo es el mismo Espíritu de Dios, el Atman del hombre, quien reconoce y responde a ese amor, enseñándonos a dirigirnos a Dios como conviene. Romanos 8:26. O a invocar el misterio con el apelativo entrañable de Abba. Gálatas 4:6. Juan afirma igualmente que le conocemos por el Espíritu que se nos ha dado. 1 Juan 3:24, 4:13. La unidad inseparable o no dualidad se da entonces para el cristianismo primero y solo en la persona humana de Jesús y luego para nosotros por el Espíritu, entre nuestro amor a Dios incorporados a Jesucristo y nuestro amor a Jesucristo en el hermano, sobre todo en el hambriento, sufriente o necesitado. Mateo 25:21. A eso llamé antes al Advaita horizontal. 2.1 apartado 3. Una relación de fraternidad. Por tanto, y sorprendentemente, esa relación conyugal con Dios, lejos de prescindir o excluir, incluye necesariamente a los otros seres humanos en nuestro amor a Dios, retomando la negativa histórica de Jesús a separar el amor a Dios del amor al hermano. Marcos 12:21. Los escritos joánicos declaran taxativamente que sólo quien ama al hermano puede pensar que ama a Dios, y quien afirma amar a Dios y no ama a su hermano, no conoce a Dios y es sencillamente un embustero. 1 Juan 4:8, 20. 2.2. Mística liberadora.
Como cristiano, me siento obligado a alargar más este capítulo, cosa menos adecuada en los otros casos, por respeto a lo distinto que uno conoce peor. 2.2 apartado 1. El valor del ser humano. Si ahora intentamos describir un poco cómo actúa esa experiencia espiritual que constituye al cristiano, puede servirnos de hilo conductor el esquema de la primera parte de la carta a los romanos, que más que una teología sistemática, expone la experiencia espiritual de la que vivía Pablo. En 5 puntos. A. La humanidad se ha pervertido desde sus orígenes y camina hacia su autodestrucción. Y nosotros, por tanto, somos malos o estamos maleados. B. Dios, sin embargo, ha decidido no acabar con el ser humano, sino regenerarlo. El poder perdonador de Dios llega a convertir en no hecho el mal que hemos cometido en el mal que hemos cometido. Con un juego de palabras castellano, lo que nosotros llamamos insecto, en el sentido de despreciable o abominable, Dios lo convierte en insecto, nunca hecho, que era la pretensión última inasequible del adjetivo castellano. Lo que no debería existir, Dios lo convierte en no existente, y ese es el significado último de la palabra perdón. C. Dios actúa así, dándosenos del todo en la vida de Jesús, entregada hasta la muerte por obra de nuestro pecado, pero resucitado para nuestra justificación. D. A partir de allí, la persona humana es trasladada a un régimen que ya no es de obligación, sino de amor gratuito al que responder. Por eso, aclara Pablo, no vamos a pecar aunque estemos en un régimen de no obligación. E. Esa respuesta al amor gratuito será trabajosa y lenta. En ella irá transfigurándose el ser humano, y para ella contamos con la ayuda y la fuerza del Espíritu. Pero lo que importa no son las dificultades o incoherencias del camino, sino su espléndida meta, la manifestación de la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Esta breve exposición requiere aún una aclaración última. El amor, por su misma naturaleza, tiene que ser creído. Implica un elemento fundamental de confianza del que no puede prescindir. También todo el amor de Dios que acabamos de describir tiene que ser creído. Creer en Jesucristo es, en realidad, creer en ese amor increíble, más que en unas fórmulas metafísicas que solo pueden tener vigencia en la medida en que ayuden a creer en ese amor, hasta el extremo de que el eterno problema humano, cuando se vuelve a esta tierra, el de su justificación o su valer, solo se resuelve por esa fe en el amor. Esa fe es reputada como justificación del hombre. Romanos 3, 1, 22, 23. Algo así creo que es el resumen de la primera mitad de la carta a los romanos y a la vez la experiencia espiritual de la que vive todo cristiano auténtico. A partir de ahí se percibe también la gran dificultad de la fe en total continuidad con la dificultad de la fe judía. 2.2 apartado 2. Mística y libertad. Quizá la exposición anterior, si he sabido hacerla, permita comprender que esa experiencia de relación amorosa con el misterio es fuente de una increíble libertad. Los escritos joánicos dirán escuetamente que el amor excluye todo temor. 4:18. Pablo declara más solemnemente que para relacionarnos con el misterio no hemos recibido un espíritu de siervos que nos haga recaer en el temor, sino un admán de hijos y herederos. Romanos 8:7. Los primeros apóstoles parecen haber ejercido esta libertad frente a sus autoridades religiosas, limitándose a responder sencillamente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles 4:19, 5:29. Es fácil comprender desde aquí porque los grandes místicos cristianos fueron hombres de una extraña libertad, tantas veces sospechosos y problemáticos
para la institución que sólo luego de muertos supo reconocerlos. 2.3. Mística de la noche oscura. Tal como dijimos de la fiabilidad del misterio en el judaísmo, también para el cristiano el amor de Dios, tanto a niveles personales como sociohistóricos, se esconde. Y el sujeto de la experiencia se descubre clamando: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Salí tras ti corriendo y eras ido. Esta desaparición del amado es profundamente dolorosa. Se dirá que hiere tiernamente. Pero el hecho es que lo hace en la zona más vulnerable del creyente, de mi alma en el más profundo centro. Parodiando un dicho castellano, Dios parece jugar en el sentido de tirar el don y esconder la mano, dejándose ver indudablemente para esconderse después. Abraham se encuentra caminando en pos de una promesa que parece no cumplirse. El pueblo se encuentra en el desierto tras haber salido de la esclavitud en pos de su liberación. Y el mismo Jesús que se atrevió a llamar a Dios Abba, se verá gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es coherente entonces que aparezca en la mística cristiana el lenguaje de la noche oscura. La noche oscura puede ir desde Job hasta Auschwitz. Se intentará torpemente explicarla como una preparación estética o como una prueba, pero en realidad es mucho más y tiene una razón más fundamental. Es, por un lado, expresión de la absoluta trascendencia de Dios, incluso en su total entrega, y a la vez de esa dimensión creyente que realiza la plenitud del amor. Justifica al hombre cuando logra saltar como Jesús desde el abandono de Dios hasta las manos del Padre, desde el Dios mío, porque me has abandonado, hasta el Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Esa dimensión que expresó también el místico carmelita tan admirable como sencillamente: qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Pero, además de eso, la noche es también consecuencia del carácter global de esta realidad nuestra, tantas veces contraria al amor, y que leída desde el acontecimiento de Cristo, resulta ser a la vez absoluto, maldición y promesa. El absoluto del «a mí me lo hicisteis», la maldición de «si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», y la promesa del «yo soy la resurrección y la vida». Quizá las palabras más inauditas y más audaces que se han escrito en todos los textos religiosos. Desde esa última raíz mística cabe describir sencillamente al cristianismo como fe en el amor que en este mundo nuestro es el siempre vencido y siempre invencible. Y cabe admirar desde aquí la profunda intuición mística de dos santas recientes, las dos con nombre de Teresa, cuando la noche de la nada se abatió sobre su fe. Y si no puedo creer, podré al menos amar. 2.4. Consecuencias. 2.4 apartado 1. Mística de la igualdad. La auténtica mística cristiana explicita así el fundamento teológico y teofánico que existía ya en la compasión budista. Una mística de la igualdad, fundada en que Dios es tal como lo reveló Jesús, recorre todo el Nuevo Testamento para vergüenza de algunas iglesias cristianas, y revela también que si la justicia es el atributo bíblico de Dios, la justicia del misericordioso es su anonadamiento, por paradójico que esto parezca. Siendo rico se hace pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. 2 Corintios 8:9. En un mundo contrario al amor y como consecuencia lleno de víctimas, no se puede buscar el amor de Dios ni a Dios fuera de las víctimas. Y esto acaba mostrando la verdadera mística cristiana en expresión de Pedro Casaldáliga como una mística de liberación. 2.4 apartado 2.
mística en conflicto. Cuanto llevamos expuesto puede traer a la memoria la conocida frase de Rahner, citada últimamente con profusión. El cristiano del siglo XXI será un místico, es decir, será un hombre que habrá experimentado algo o no será cristiano. No la cito ahora para promocionar la experiencia interna, sino porque esa frase deja entrever una crítica muy seria al cristianismo anterior al Vaticano II. Este había sido un cristianismo meramente sociológico, sin experiencia espiritual, apoyado en la fuerza de arrastre de lo masivo, pero carente de arraigo en lo profundo de la persona. Así parece mostrarlo su fácil derrumbe en la Europa del siglo XXI. Y así se perciben también los problemas que, más allá de sus épocas mejores o peores, habrá de tener siempre la Iglesia con los cristianos. Primero, porque la experiencia del amor y la libertad es indispensable para la misión, y sin ella no hay evangelización. ¿Qué significa comunicación de una buena noticia? ¿Qué significa comunicación de una buena noticia? Pero también porque los seres humanos tendemos a falsificar al amor más que a cualquier otra realidad, y porque, de resultas de lo antes dicho, el cristianismo es intrínsecamente comunitario y toda gran comunidad necesita un mínimo de institución. Punto 2, apartado 5. Peligros y dificultades. Si la descripción anterior ha tenido para el lector algo de seductor, convendrá recordar enseguida el refrán latino, corruptio optimi pessima, el cual puede ayudarnos a entender que los peligros de la experiencia cristiana, cuando se estructura como religión, son los mayores de todos los hasta ahora expuestos. Por eso el cristianismo necesitará de todas las otras experiencias como correctivo y complemento. Y las necesitará precisamente y paradójicamente en la medida en que se considere la revelación plena y definitiva de Dios, porque su misma experiencia creyente le dice que, como le ocurrió al profeta Jonás, cuando Dios llama y se da a conocer, no lo hace para beneficio del profeta, sino porque le importa todos esos miles de hombres que moran en Nínive, tan lejos de Jerusalén. Jonás 4:11. Al estructurarse como religión, el cristianismo se vuelve la más tentada de caer en el antropomorfismo, precisamente por su convicción de la cercanía y la humanidad de Dios. Una convicción que, despojada de la experiencia bíblica, llevará a mil supersticiones, pseudo-revelaciones e idolatrías que la autoridad eclesiástica, en mi modesta opinión, debería frenar mucho más. Para evitar ese antropomorfismo, el cristianismo necesitará del recurso a la experiencia hindú de inseparabilidad de mí, yo, con el espíritu del misterio presente en lo más profundo de mí. Necesitará también la ayuda del judaísmo, procurando recuperar, en otro contexto histórico, el tema judío de la prohibición de imágenes, pues una cosa es declarar la legitimidad de las imágenes precisamente porque el mismo Dios ha asumido imagen humana o como recurso pedagógico ante un pueblo analfabeto, y otra muy distinta, su proliferación supersticiosa en una cultura de la imagen como es la moderna. Y junto con el segundo mandamiento, el cristianismo debería aprender también del sobrecogedor respeto judío a pronunciar el nombre de Dios. La enseñanza tan cristiana del Dios cercano lleva a que muchos cristianos hablen de Dios como de una cosa más de este mundo, como el iPhone o el cuñado o la mesa de casa o el vecino de enfrente, olvidando lo que Pablo decía a los atenienses. No debemos pensar lo divino como algo semejante a las obras del arte y las fantasías humanas. Hechos 29. Perdiendo ese respeto sobrecogido con que toda criatura debe acercarse al misterio innombrable.
La mística cristiana, precisamente por ser mística de ojos abiertos y vuelta hacia la realidad histórica, necesita también no olvidar la relativización oriental del mundo y la historia, y de la misma institución eclesial, respetando a la vez el valor que Dios les concede al recapitularlas en Cristo. La comunidad cristiana, al necesitar institucionalizarse, deberá recordar el mandato tajante de no apagar el espíritu, para no degenerar en algo tan contrario a Jesús como una letra que mata al espíritu. Finalmente, la experiencia de la increíble cercanía de Dios, al convertirse en fórmula, tendrá el gran peligro de deformarse en lo que hoy se critica como un Dios a la carta, unas veces conforme al diseño de sus dirigentes y otras de sus bases. Una tentación no infrecuente en el cristianismo de hoy, que puede ser corregida por lo que ahora diremos del Islam. Todos estos peligros muy reales muestran la importancia de la distinción entre fe y religión propuesta por Cabart, aunque quizá no del todo bien elaborada por este gran teólogo, y retomada luego en otro contexto por de Bonhoeffer. 3. Islamismo. En nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, alabado sea Alá, Señor del universo, dueño del día del juicio. A ti solo servimos, a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta. Así comienza el texto sagrado del Islam, que además merece más que ninguna otra religión y casi en exclusividad el título de religión del libro. 3.1. La experiencia. ¿Qué experiencia espiritual late debajo de esas frases? Me parece fácil de explicar. Islam suele traducirse como sumisión. El Islam nace como corrección a un cristianismo popular y deforme, que es el que conoció el profeta y al que consideró como supersticioso e idólatra. El texto citado del Corán pone de relieve esa actitud de inmenso respeto. El misterio último es compasivo y misericordioso, pero esos son solo adjetivos. El apelativo fundamental, el que los define por encima de todos sus otros nombres, es el de Señor del universo, único a quien servir y de quien esperar ayuda. Solo Dios es Dios, y no hay más Dios que Él. La palabra sumisión suena hoy mal en nuestro occidente, que tanto ha confundido la libertad con el orgullo. Sin embargo, referida al misterio último, tiene un profundo sentido de respeto y marca la única, o al menos la primera actitud, que le cabe al ser humano ante la grandeza incomprensible de Dios. Hay que comprender entonces la seriedad de la palabra que busca salvaguardar la superioridad de Dios ante un judeocristianismo antropomorfizado y corrige ese Dios a la carta del que hablábamos antes. El descalzarse al entrar en el templo intenta ser expresión discutible o trasnochada, si se quiere, de nuestra desnudez y nuestra sumisión ante el misterio. Y aún más claro, Islam es la misma palabra que usan los cristianos de lengua árabe para lo que nosotros expresamos como entrega a Dios. La palabra se dignifica así. En los orígenes de la experiencia y en contra de lo que cree Occidente, sumisión no es esclavitud, sino libertad. Sobre todo cuando en sus primeros siglos el Islam convive con un cristianismo que conserva la definición de Dios como amor y se convierte en sumisión al amor. Eso es lo que ocurre en la mística sufí, que durante casi 10 siglos se extiende desde la península ibérica hasta más allá del Oriente Medio, y que constituye la mayor aportación del Islam a la historia humana. Citaré solo unas pequeñas perlas de esa sumisión al amor. El maestro Rumi pide a Dios: no dejes ni un instante nuestro oído sin misterio, ni apartes de nuestra vida la faz del amado. Y con tonos que preceden al cántico espiritual de Juan de la Cruz,
canta. Hoy voy errante de puerta en puerta. ¿Quién tiene noticias del amado que vi anoche? Y el efecto de esa sumisión al amor se expresa en una pregunta cuyo autor dirige explícitamente al Señor de la Gloria. ¿Cómo ir a ti? A lo que el Señor responde, deja tu ego y ven. Esa liberación del propio ego puede figurar como el rasgo transversal común a todas las experiencias místicas, como quiera que se la llame. Con ella consuena la máxima tajante del murciano Iparabi, del siglo XII-XIII. La sinceridad es la túnica del aspirante a sufí. Esa sinceridad opuesta radicalmente al autoengaño sobre el que los humanos tendemos a levantar nuestras vidas. Los armónicos cristianos que resuenan en la obra de Iparabi son muy perceptibles, no solo por su famoso lamento, el que ha enfermado de Jesús ya no se curará nunca, aunque la traducción es discutida, sino por textos como este otro donde otra vez la mística se horizontaliza. Los sufíes no devuelven mal por mal. Todo el que los busca los encuentra. Todo el que quiere llegar a ellos lo consigue. Jamás dicen al que los necesita que vuelva más tarde. No despachan a ningún mendigo. Esta preciosa armonía puede romperse muy fácilmente. De hecho, aunque el misterio es calificado casi en cada página del Corán como clemente y misericordioso, entre los 99 nombres de Dios falta precisamente el único que le da el Nuevo Testamento. Dios es amor. La profunda defensa de la identidad de Dios llevará al musulmán a que Dios quede siempre en su sitio y el hombre en el suyo, tanto en esta vida como en la otra. Desde aquí podemos comprender también los límites y los peligros de esta experiencia tan necesaria por otro lado. 3.2. Peligros. Hemos apuntado que cuando al amor a Dios le falta la sumisión, se puede pervertir en una especie de Dios a la carta. Quizás se puede evocar aquí otra experiencia humana complementaria. Cuando la sumisión le falta el amor en las relaciones humanas, se puede terminar en lo que Hegel describió como dialéctica del amo y el esclavo, un proceso que va invirtiendo la relación y por el que el siervo, a base de su sumisión, acaba convirtiéndose en amo de su señor. Entonces amenaza el peligro de lo que Jesús denunció en una parte del judaísmo de su época como fariseísmo. La seguridad de poder disponer de Dios inconscientemente en provecho propio. Se determina así en el mismo peligro del Dios a la carta, tanto si se elimina el respeto de la dimensión del amor como si se elimina el amor de la relación de sumisión respetuosa. La misma sensación de ser los únicos fieles, los únicos justos, autorizados a incluso a matar para defender a Dios. Este es sin duda el peligro, no solo del Islam, sino de todas las que hemos llamado místicas de la fe, cuando se estructuran en sistemas religiosos. Por eso, antes de cerrar este último capítulo, permítase todavía un apéndice sobre la violencia. 4. Apéndice. El problema de la violencia religiosa. El problema podemos formularlo así. La experiencia mística es intrínsecamente antiviolenta. ¿Cómo entonces las religiones han sido tantas veces violentas? De entrada, conviene repetir que la violencia no es propia de la experiencia creyente, es más bien intrínseca al ser humano. Y lo es no solo por la necesidad de autodefensa y de supervivencia en entornos tantas veces brutales, sino sobre todo por nuestra dimensión racional y la pretensión de universalidad que es intrínseca a la razón, pese a que la razón, actuando limpiamente, puede percibir la maldad de la violencia. La mayoría de las violencias impuestas por unos hombres a otros solo pretendían, en teoría, hacerles entrar en razón o aceptar la verdad. Esta dinámica violenta tan propia del ser humano
es la que luego echa mano de la religión, o contrariando la experiencia mística o de cualquier otra cosmovisión global, para imponerse por la fuerza. En el caso de la religión, ese afán de absolutez agresivo universal de nuestra razón puede verse reforzado por la pretensión de que la verdad de la razón es la verdad misma de Dios. Pero, aún sin recurrir a Dios, la pretensión universal de la razón, que es válida y necesaria, choca luego con la diversidad de los seres y de los razonamientos humanos, y los hombres encuentran entonces una excelente excusa inconsciente para dar rienda suelta a su violencia por la excusa de defender a Dios, o defender a la razón, o la ciencia, o la verdad. En el caso de la religión, ese proceso llevará implícita una contradicción flagrante con la experiencia mística. Nada de coacción en la religión. El camino verdadero ha quedado patente respecto del error, dice el Corán. Y cito expresamente el Corán porque entre nosotros es el Islam quien tiene más fama de violento, pero se trata de una enseñanza común a todas las religiones. En el caso de la increencia se da también una contradicción entre una actitud inicial que apela a la tolerancia como virtud propia y mil formas de violencias posteriores que aparecen en quienes así pensaban, y que derivan de que nuestra necesidad de reconocimiento es tan grande que la diversidad o la negación de lo que pensamos tendemos a vivirla inconscientemente como una agresión a nuestra necesidad de seguridad, sobre todo si esa disensión procede de personas o entidades autorizadas. El resultado es que todas las religiones tienen una historia criminal, por más que muchos creyentes de buena voluntad se sorprenderán al leer esto o se resistirán a aceptarlo. Pero también los ateísmos, aun siendo más recientes y más modernos, tienen una notable historia criminal, por más que muchos increyentes honestos se sorprenderán al leer esto y se resistirán a aceptarlo. Conclusión. Interioridad, lucidez, historia, relación amorosa, adoración. Estas 5 palabras pueden resumir muy simplificadamente lo que el Espíritu Santo dice a las comunidades humanas. Probablemente cada experiencia podrá reencontrar en su hondura o podrá aprender lo que dicen las otras. En cualquier caso, no puede negarlo porque eso sería dividir el espíritu, que es la unidad en la diversidad. Vale la pena evocar aquí lo que con su genialidad intuitiva escribió Pascal, que las herejías en la teología cristiana no fueron tales por lo que afirmaban, sino por lo que negaban, porque la parcela de verdad que querían proteger la defendían no dando espacio o negando otras verdades. La herejía sería así, teológicamente hablando, no una mentira o un error, sino una verdad intolerante. De acuerdo con eso, la experiencia mística menos mala, única aspiración posible cuando se trata de la inmediatez con Dios, debe ser la más integradora, católica en lenguaje original, y por eso la más crucificada en esa noche imposible de la totalidad buscada. Corrigiendo un poco el título dado a las 2 partes de este cuaderno, podemos hablar ahora de mística del ser y mística del amor. Y ahí quizá comienza a percibirse que ambas no deben excluirse, sino sumarse e integrarse. La experiencia hindú no puede ser excluida de la mística cristiana. Quizá debería ser el punto de partida de toda experiencia religiosa auténtica. Pero, como en el abismo del misterio nunca se llega al fondo, al adentrarse en el Brahman sin nombre, esa misma experiencia se irá transformando hasta recuperar los demás elementos descritos. Pues,
Si Dios es amor, la experiencia de Dios implica un no a un mundo montado sobre la exterioridad, la degradación de la historia o de las relaciones humanas y la adoración del propio ego. Pero un no que va mucho más allá de la mera huida de ese mundo para convertirse en resistencia, porque a ese mundo legrado y deforme Dios sigue amándolo y deseando su cambio. Se comprende así la sencilla conclusión de Dorothy Swell: mística es resistencia. Por eso, volviendo a las dos secciones de este cuaderno, las místicas occidentales han de recuperar la indecibilidad de Dios en rostro para no caer en idolatrías sistemáticas. Las orientales han de recuperar la historia y volverse de ojos abiertos sin perder por ello nada de su autenticidad, sino simplemente enriqueciéndola. Algo así sería la tarea del diálogo de experiencias, no de dogmas ni de instituciones, que buscaba este cuaderno. Pero para que sea integrador del todo, creo que no debemos acabarlo sin aludir a lo que cabría llamar mística del no creyente. También en el no creyente puede darse una profunda experiencia espiritual que apunte a dimensiones nuevas o desconocidas. Podríamos hablar de la experiencia de la bondad, del amor o de la belleza, fijándonos un poco más en esta última, dado que hoy está de moda. Todo ser humano, sea creyente o no, puede sentirse transportado ante determinadas realidades, grandes o pequeñas, de nuestro vivir. El agua que corre, la sonrisa de un niño, la música de Mozart, la inmensidad del mar en una costa no estropeada por la codicia humana, un bosque de hayas en la montaña, el resplandor sencillo de una rosa. El elemento místico de las experiencias de la belleza proviene de su inutilidad, o dicho de manera más asequible, de su mensaje de gratuidad, que puede empalmar con lo antes dicho del amor gratuito. He citado muchas veces los espléndidos versos del místico renano Angelus Silesius. La rosa es sin por qué, florece porque florece, no se cuida de sí misma ni pregunta si la ven. La belleza se convierte ahí en un regalo porque el donante, la rosa, está liberado de las demandas típicas de nuestro ego. Y así, la belleza adquiere dimensiones místicas cuando es vivida como gratuidad, sin por qué, no como propiedad ni como presa, que es como tiende a vivirlas el mundo capitalista, donde la belleza se posee, se explota, concursa o se vende. Quizás era para reaccionar contra eso por lo que Simone Weil hablaba a veces de la belleza como pureza. Entendida así, se comprende lo que pretende decir la frase que hoy convierte en algunos en casi teológica: la belleza salvará al mundo. Formulando mejor, habría que decir que la belleza no es sin más la salvación del mundo, de modo que nos baste para atender solo a ella, olvidando todo el dolor del mundo. Este es el inmenso peligro de todas las místicas actuales. La belleza no salvará al mundo, como tampoco lo salvará Dios a solas, pero es un anuncio de que el mundo tiene salvación y el hombre debe buscársela. Su mensaje de gratuidad se convierte así en llamada a una respuesta, como ocurre siempre con el amor gratuito. Por eso también aquí la mística será resistencia. Fin del cuaderno.